Muy feo, ¿verdad? Sí, así es. Bien, vamos a iniciar, ya estamos en vivo. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de esta Facultad de Derecho, les da la cordial bienvenida a todas y a todos, con los que nos siguen a través de nuestra red social en Facebook, en la continuación de este foro académico permanente. Esta actividad académica es promovida con la firme intención de fortalecer la cultura democrática desde las aulas universitarias. Hacemos mención que esta iniciativa ha sido aprobada e informada al Instituto Nacional Electoral y se realiza con estricto apego a la legalidad vigente. Es muy importante precisar que no se ha ejercido ningún recurso económico para la realización de este evento, es decir, que no se ha gastado ningún solo peso del presupuesto universitario. Todo lo que vemos aquí es producto de una colaboración voluntaria de la comunidad académica. De igual manera, queremos informar que las invitaciones a las y los candidatos participantes fueron enviadas vía correo electrónico, esto buscando garantizar el acceso transparente a este foro. El formato de este foro contempla la realización de 3 preguntas previamente estructuradas, mismas que cada candidato o candidato responderán máximo en 3 minutos por intervención. Al final se les concederán 5 minutos a cada candidata o candidato para que puedan compartir sus propuestas, reflexiones o ideas finales. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero busca y aspira a ser pionera en este tipo de ejercicios ciudadanos, donde el pensamiento crítico, el diálogo respetuoso y la formación democrática se encuentren en el centro de la experiencia universitaria. A continuación haremos presentación de nuestra moderadora del día de hoy, que a su vez presentará a nuestro ponente. Ella es la maestra Adela Herrera de la O. Actualmente es regidora del Ayuntamiento de Chilpancingo y estudiante del doctorado en Derecho, un programa auspiciado por la Secretaría de Ciencias. Adelante, maestra Adela Herrera, tiene usted el uso de la voz. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, maestro Joaquín. Con su permiso, voy a dar lectura a la semblanza curricular de nuestro ponente. Él es Carlos Enrique Odriazola Mariscal, abogado, ciudadano defensor de derechos humanos por 30 años ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su trayectoria académica cuenta con diversos cursos, diplomados, seminarios y especializaciones, entre las que destacan la especialidad en Derecho Comunitario por la Universidad de Salamanca. También la especialización en Derecho Corporativo, Amparo, Derecho Comercial y Financiero por la Universidad Panamericana, así como el litigio estratégico para la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta también con el curso Protección a la Infancia, Teoría de los Derechos y la Práctica por la Universidad de Harvard, así como el Derecho de Igualdad Comparativa por la Universidad de Stanford. Entre otros, él cuenta con grado de maestría y es doctorando por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente participa en la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación por el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulado por el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo al formato de esta ponencia, la dinámica de participación será la formulación al ponente de 3 preguntas, teniendo para ello un tiempo máximo de 3 minutos para dar las respuestas correspondientes y posteriormente una participación libre del candidato de hasta por 5 minutos. En este momento voy a formular la primera pregunta a nuestro candidato, que es la siguiente. Candidato, ¿cómo garantizará la independencia del Poder Judicial ante posibles presiones políticas o gubernamentales? Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por el foro. Mire, desde el punto de vista personal del ministro Odriozola, pues evidentemente el hecho de no tener ningún antecedente negativo de escándalos, corrupciones, corruptelas, ni mucho menos este tipo de antecedentes que pudieran eventualmente servir de base para poder ser presionado por los poderes públicos, pues me da plena autonomía. Yo siempre he sido un litigante Una dedicado. justicia accesible comienza con decisiones responsables. Soy dedi- dedi- de circuito en Guerrero.
Bueno, perdón, se escuchó ahí algún ruido. He Sí. sido un abogado finalmente litigante durante más de 30 años. Llevo 20 años como presidente del Centro contra la Discriminación y a través de esa ONG, pues he llevado litigio estratégico en materia de derechos humanos ante la Suprema Corte, de tal forma que de manera personal, digamos, pues no tengo en realidad ningún antecedente por el cual pudiera yo ser presionado y eventualmente orillado a tener una resolución contraria a derecho y sobre todo a la Constitución y sobre todo a los derechos humanos. Y por otro lado, respecto de la ponencia del ministro Odriozola, yo de llegar a la Corte va a ser una ponencia que se va a configurar mediante concurso público y somos un equipo de trabajo. Finalmente los ministros tienen equipos de trabajo de 69 personas actualmente, con el ministro ya son 70, y eso pues conlleva a que en la medida en que esa ponencia se configura mediante concurso público de oposición de forma transparente y clara, pues evidentemente será un equipo más compacto, un equipo que además rendirá cuentas periódicas a la ciudadanía respecto de sus quehaceres, y eso pues va a garantizar de alguna manera pues que el trabajo justamente de la ponencia pues sea transparente, sea conforme a derecho, va a haber mucha participación de los quejosos en su caso, de las personas involucradas en cualquier asunto que llegue a mi ponencia o que haya que discutir en ella, y eso va a permitir evidentemente que la independencia con la cual resuelva el ministro como cabeza de esa ponencia, pues esté garantizado. Vamos desde luego a atacar cualquier acto de corrupción que podamos identificar en los juicios o en los procedimientos constitucionales que lleguen a a nuestra mesa, los vamos a poder identificar y vamos también a poder, desde luego, denunciarlos tanto ante el Tribunal de Disciplina Judicial, que será un tribunal nuevo en el cual cualquier persona, incluidos los ministros y los integrantes de la ponencia, pueden denunciar, como el Ministerio Público en su caso, o incluso la Secretaría de Educación Pública para efectos de denunciar abogados corruptos que puedan haber incurrido en actos ilegales. Gracias. Muchas gracias. Candidato, acorde a lo que usted refiere sobre todos estos actos que serán denunciados y que no serán permitidos de llegar usted al cargo y que precisamente menciona el Tribunal de Disciplina Judicial que también entrará en vigor a partir de esta elección judicial, ¿podría decirnos cuál es su postura sobre el control de constitucionalidad y su relación con el principio de división de poderes? Pues, ¿qué se corta? No son los puentes. Bueno, ¿Se perdió un se poco? cortó la Eh, pregunta, ¿se me la puede repetir? con ¿Ahí me mucho escucha? gusto. Con mucho gusto. Candidato, ¿cuál es su postura sobre el control de constitucionalidad y la relación de esta con el principio de división de poderes? Muy bien, con mucho gusto. Bien, en primer término, respecto de la división de poderes, en mi concepto debe existir coordinación y nunca subordinación en materia de esa división. Cada uno de los poderes de la Unión, somos un Estado que se integra por tres poderes, cada uno de ellos es independiente del otro y nunca debe existir subordinación. Siempre, en todo caso, deberá existir coordinación para tener un mejor desempeño, digamos, de nuestras respectivas atribuciones conforme a nuestras facultades. El control de constitucionalidad es bien importante y sobre todo, en mi concepto, el control difuso de la constitucionalidad que deben de hacer todas las autoridades, absolutamente todas, desde ya sea que presten, digamos, funciones netamente jurisdiccionales o no, y todo esto redundará, desde luego, en el respeto de los derechos humanos de las personas. Cada uno de los poderes, desde luego, tiene sus propias atribuciones constitucionales, tiene sus propias facultades, y así deberán de ejercerlas conforme a la Constitución se los mandata, y de esa manera también, de alguna forma, garantizar independencia entre los poderes, pero repito, con coordinación. Y respecto, repito una vez más también, el control de la constitucionalidad, es bien importante que cada una de las diversas autoridades y de los diversos poderes en sus respectivas atribuciones
conlleven el mandato constitucional también, contenido en el artículo primero, de respetar los derechos humanos, y para eso tendrán que hacer ese control difuso que a partir de la reforma de 2011 con el caso Rosendo Radilla, pues ha tenido un avance significativo, pero que sin embargo creo yo que debe de potencializarse todavía más a partir de esta nueva configuración de la Suprema Corte, conllevando a las personas la solución de sus problemas de una manera más ágil, de una manera más efectiva, con realmente ejecución de lo que son las resoluciones judiciales, con un respeto irrestricto de los derechos humanos. A mí me parece que es bien importante, y sobre todo ahora que también vamos a coincidir con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es también un parteaguas en el sistema jurídico mexicano, que aunado a la reforma constitucional, aunado a este nuevo esquema constitucional de elección de jueces, creo que es una muy buena oportunidad para que tomemos una nueva visión de la justicia en México que realmente responda a lo que requiere la ciudadanía, lo que requieren las personas, las comunidades, para la solución de sus problemas, y es lo que vamos a hacer desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, candidato. A propósito de lo que usted menciona sobre el pleno respeto a los derechos humanos, la siguiente pregunta es, ¿qué criterios considera que deberían ser replanteados o actualizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fortalecer la protección de los derechos humanos en México? ¿Y cómo impulsaría ese cambio desde su función jurisdiccional? Con mucho gusto. Mire, se ha dicho desde el punto de vista teórico que el principal de los derechos humanos, y repito, desde el punto de vista teórico, porque sabemos que todos los derechos humanos tienen la misma importancia, interdependencia y deben ser progresivos. Pero uno de los más importantes desde el punto de vista teórico es el derecho fundamental de acceso a la justicia. Y se ha dicho que desde el punto de vista teórico es el más importante porque si no tenemos garantizado ese derecho fundamental de acceso a la justicia, no vamos a poder hacer efectivos los demás derechos fundamentales. Eso es bien importante. En la medida en que tengamos un acceso a la justicia real y efectivo, vamos a poder tener una mejor defensa de nuestros derechos humanos, principalmente todos ellos, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a replantearlo desde la Corte? Hay algunas tesis que han quedado rebasadas o han quedado, digamos, truncas o mal desarrolladas o insuficientemente desarrolladas, que si bien existen, no han alcanzado su plena vigencia y su pleno desarrollo. Por ejemplo, tenemos aquella jurisprudencia que habla sobre el artículo 17 constitucional y el principio de mayor beneficio de los gobernados, de los quejosos cuando llegan a un amparo y tienen la razón en sus reclamos, en hacer reclamos sobre sus derechos. Los tribunales, en realidad todos y todas las autoridades jurisdiccionales, debieran de resolver los asuntos otorgándoles el mayor beneficio posible. Y eso es algo que en la práctica en México no se está llevando a cabo. Es decir, en vez de en realidad resolver los problemas de fondo, se está atendiendo a formalismos que de alguna manera lo único que están tendiendo a hacer es a retrasar los procedimientos, lo que conocemos como la famosa puerta giratoria del amparo, ¿no? Donde se otorgan amparos para efectos de reconsiderar, de hacer liquidaciones, de hacer ejecuciones parciales, es decir, ya necesitamos una judicatura en la cual en realidad los jueces sean verdaderos jueces que atiendan a los reclamos conforme a derecho, con seguridad jurídica, conforme a los tratados internacionales, pero que lo hagan de forma efectiva, que cuando llegue un asunto a un tribunal en cualquiera de sus instancias o con sus competencias, que realmente esos tribunales resuelvan el problema y no nada más pateen el bote, como decimos, no nada más que se vayan por la fácil, que ordenen cualquier tipo de reposición, que a veces ni siquiera son cuestiones que en realidad afecten el fondo, y eso es lo que ha motivado que no se alcance una verdadera justicia en México, que no exista un verdadero, una verdadera resolución a los problemas y a los conflictos. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Enrique Odriozola Mariscal. Eh,
muy gentil de contestar y atender estas 3 preguntas que han sido formuladas. Y bueno, vamos a pasar a esta participación libre que le corresponde hasta por 5 minutos. Tiene la palabra, candidato. Muy amable. Mire, vamos a llegar a la Corte con un proyecto muy bien pensado, que es y que se basa principalmente, además de mis antecedentes personales de lucha por los derechos humanos, de más de 20 años y sin embargo 30 además litigando a muy buen nivel técnico ante todo tipo de autoridades, incluida desde luego la Suprema Corte. Lo que quiero fundar o fundamentar, digamos, mi actuar en la Corte es en tener un equipo de trabajo de excelencia. Y es algo que a veces en la Suprema Corte se ha olvidado porque algunos ministros y ministras que han llegado a la Corte lo que hacen es a veces o asumen, digamos, adoptar a las ponencias existentes de los ministros que han ido de alguna forma sustituyendo o relevando, o han despedido en buena parte de esas ponencias y han llevado a sus amigos, han llevado a sus amistades, han llevado a gente que no necesariamente es gente que esté preparada para realmente llevar justicia a las personas. Yo lo que quiero hacer es, en mi ponencia, que están hoy integradas por 70 personas, llevar pues realmente un equipo de trabajo que se va a seleccionar por concurso público de oposición, y eso es bien importante. Cualquier persona que se sienta capacitada, abogados evidentemente, van a poder participar en esa selección para que tengamos un equipo de excelencia, un equipo que realmente responda a las exigencias de lo que hoy se necesita en México, en una Suprema Corte que requiere de mucho trabajo, requiere de mucho conocimiento en derechos humanos, requiere de mucho compromiso social. Y entonces lo que yo voy a hacer cuando llegue a la Corte, siendo electo, si el voto me es favorable, voy a convocar a un concurso público de oposición en donde vamos a integrar a esta ponencia de la siguiente manera. La vamos a integrar con estricta paridad de género. Vamos a tener mitad hombres, mitad mujeres. Los 70 integrantes de la ponencia serán abogados, de preferencia con obviamente experiencia en derechos humanos. Vamos cuando menos a la mitad, a privilegiar personas que tengan carrera judicial para no perder, digamos, los motores que requiere la judicatura en base a experiencia de años en ese sentido, y entonces más o menos la mitad de la ponencia va a tener carrera judicial y la otra mitad no, porque vamos a integrar también gente que va a representar un microcosmos de la sociedad. Vamos a tener gente activista social, vamos a tener gente que provenga de grupos de la sociedad civil con experiencia en litigio estratégico, gente que tenga experiencia en cuestiones, por ejemplo, penales, en cuestiones de desaparición forzada de personas, personas, abogados con abogadas, personas de la abogacía con discapacidad, personas jóvenes, porque también es importante incluir la visión joven en las ponencias, personas adultos mayores, porque también es importante integrar esa visión de esa parte de la sociedad, personas con orígenes diversos, como puede ser orígenes de comunidades eh, originarias, ¿no? Que también es bien importante, sobre todo para desarrollar lo que es el reclamo de este tipo de comunidades vulnerables y el artículo segundo constitucional. Vamos a tener gente con distintas orientaciones sexuales, por ejemplo. Es decir, vamos a ser una verdadera un verdadero microcosmos de lo que es la sociedad mexicana, con gente muy bien preparada, con gente con mucho compromiso social, y de esa manera se va a integrar una ponencia que yo le llamaría desde ahorita la superponencia. Pero además, como va a ser gente honesta, va a ser gente preparada y va a ser gente transparente, porque vamos a estar constantemente informando a los gobernados y a la opinión pública en general de nuestro actuar, pues va a ser un incorruptible porque lo vamos a hacer de forma muy transparente, con un equipo muy compacto, sin embargo, robusto de 70 personas, y yo creo que la gente va a estar muy contenta de lo que vamos a lograr hacer a través de esa ponencia. Hay que recordar que van a desaparecer dos sitiales de ministros. Vamos a ver si estos equipos actuales que existen de 70 personas cada uno, o sea, 140 personas, van a pasar a engrosar a los nuevos equipos de los 9 o simplemente van a desaparecer. O sea que a lo mejor
no vamos a tener solamente 70, a lo mejor vamos a hacer 90 personas en cada ponencia, si es que se absorben estas 140 personas que se supone que desaparecerían o no, eso todavía no lo sabemos, pero cuando menos las 70 personas que hoy actualmente se incluyen en cualquier ponencia van a ser seleccionadas de esa manera y eso va a garantizar un muy buen desempeño en mi función. Muchas gracias. Muy amable, doctor Carlos Enrique Odriozola Mariscal. Ha sido muy interesante y muy importante tener la oportunidad de conocer parte de su trayectoria, así como de escucharlo y saber de sus propuestas, de sus intenciones, de los objetivos que tiene en esta aspiración a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Eh, Muchas gracias por este espacio, por compartirnos y nuevamente cedo la palabra a nuestro maestro de ceremonias, el maestro Joaquín. Muchas gracias, maestra Adela Herrera. Agradecer también al maestro Carlos Enrique Odriozola Mariscal por esta ponencia y la aceptación, la participación a este foro. A continuación, vamos a hacer la entrega, esta constancia al maestro Carlos Enrique Odriozola Mariscal por su destacada participación como ponente en el Foro Académico Permanente para las personas candidatas a ocupar diversos cargos del Poder Judicial Federal, reflejando su compromiso con el fortalecimiento del diálogo jurídico y la promoción de propuestas que enriquecen el sistema de justicia. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 22 de mayo de 2025, firma el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Saldaña Almazán, y el director de la Facultad de Derecho, el doctor José Antonio Soto Sotelo. En el mismo sentido, hacemos la entrega del reconocimiento a la maestra Adela Herrera de la O por su destacada participación como moderadora en el Foro Académico Permanente para las personas candidatas a ocupar diversos cargos del Poder Judicial Federal, en el cual participó el maestro Carlos Enrique Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflejando su compromiso con el fortalecimiento del diálogo jurídico y la promoción de propuestas que enriquecen el sistema de justicia. Firma el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Saldaña Almazán, y el doctor José Antonio Soto Sotelo, director de la Facultad de Derecho. Agradecer la presencia de nuestros cibernautas y recordarles que continuamos a las 12:15 en la sala de juicios orales de esta Facultad de Derecho. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de esta Facultad de Derecho, les desea una excelente tarde. Muchas gracias por su amabilidad y por sus buenos oficios aquí para este evento académico. Le estoy muy agradecido a la Universidad Autónoma de Guerrero y a ustedes también por sus atenciones. Muchas gracias. Excelente día, maestro. Éxito. Gracias. Hasta luego.